Recuperado la comunicación con el doctor Rodrigo Gisbert. Doctor, ¿ya me escucha? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un poco resfriado, pero qué gusto volver a verte, Mario. Ajá, bueno, sí, hemos hablado ya bastante. Me ha visto los ojos y me ha dicho, esto es muy grave. Van a necesitar, creo que un buen perro, un buen violín y un buen jarro. ¿O no es así? No creo que es tan dramático. No, yo pienso que todo tratado a tiempo tiene un buen pronóstico, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de hacer unas consultas previamente, hacerlas con tiempo. Y bueno, ahora quería tratar de traerles un poquito algún tema que me parece muy importante, que son las obstrucciones vasculares de la retina. Las obstrucciones vasculares es un tema muy frecuente, pero que mucha gente no se da cuenta que lo tiene, porque no duele, no molesta, no avisa, pero sí es una emergencia tratarlas, porque el tratamiento debería ser pronto, urgente, ¿no? En los primeros 90 minutos, teóricamente hablando, que casi nadie va a hacerlo. Pero sí es importante tratar de diagnosticarlo. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes de obstrucción de la retina es la obstrucción de vena central y de la arteria central. No sé si podemos ver en imagen mi pantalla. Esta obstrucción, estamos viendo. Sí, va a cambiar mucho el panorama del ojito, porque esto se relaciona muchas veces con lo que es el tema de una hipertensión arterial, una diabetes o problemas cardiovasculares. Entonces el ojito empieza a tener esta configuración por dentro. Entonces se ve así, lleno de sangre, y el paciente aqueja una disminución brusca de la visión. Generalmente estos cuadros de obstrucción de arteria y de vena se van a dar más en pacientes por encima de los 60 años que aquejen estas enfermedades. Pero también hay otras enfermedades un poquito más raras, que son las coagulopatías de consumo, que pueden generar este tipo de cuadro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el paciente va a tener ese tipo de alteración, y la principal queja es que no le va a doler, pero que le va a bajar bruscamente la visión de la noche a la mañana. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque después del primer evento, entre 3 a 5 años posterior al primer evento, le va a volver a dar en el mismo ojo o en el otro ojo, y esto puede tener complicaciones como un glaucoma neovascular o un glaucoma intratable, un glaucoma absoluto. También puede alterar la mácula, porque mientras más tiempo pase un edema macular en ese tipo de casos, la retina central se muere, y con la retina central es la que el paciente le permite ver con definición, manejarse, hacer su vida diaria. Entonces, como consejo para los pacientes que vayan a quejar una pérdida brusca de la visión, el primer error es esperar. No esperen. Mucha gente tiene este concepto, no, doctor, es que esperaba que vuelva espontáneamente la visión, o como no duele, pensé que no era tan grave, pensé que no iba a causar ningún problema. Y el problema es que a veces van a tener este tipo de imagen, como la que estamos viendo en pantalla, que es un edema macular o neovascularización del ángulo o del nervio óptico, que va a llevar a la pérdida brusca de la visión. Entonces, en este caso, el uso de antiangiogénicos es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se detecta tempranamente esta enfermedad, se puede empezar a colocar inyecciones dentro del ojo, como son los antiangiogénicos, no solamente para disminuir el edema macular, sino para tratar de darle tiempo al paciente a que el ojito que estaba lleno de sangre, como en esta imagen, vaya quitando la sangre espontáneamente, como esto, y se puede hacer un estudio de angiografía y nos permite identificar dónde estaba la obstrucción. Por ejemplo, esta es una obstrucción de rama venosa, donde la obstrucción es donde están señalando las flechas blancas, y que después de que se hizo el tratamiento inicial con antiangiogénicos, se puede hacer un tratamiento con láser. Este láser es para destruir tejido enfermo que no está respondiendo con el antiangiogénico, y que en vez de ayudarle causa más alteración visual y causa más... Mi querido doctor, déjeme alguna preguntita, pues para hacerle, está ocupando todo el espacio. Lo que quiero preguntarle es que hay una persona que agarra y dice, disminuir mi visión, y creo que lo primero que uno piensa es que o me he sacado los lentes, o he tenido problemas, estoy con problemas de miopía o astigmatismo. Y entonces lo primero que uno piensa, miopía. Y entonces no, lo que está pasando es que una venita tiene un coagulito y se ha ido al ojito, como ustedes dicen, todo en diminutivo, ¿es correcto? Exactamente. Aquí puede ser que hay un coágulo
o puede ser que una vena se obstruyó porque la arteria la aplastó por la presión alta, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los pacientes hipertensos tienen el error de consumir sus pastillas solo cuando les duele la cabeza, solo cuando se sienten muy mal, y el problema es que la hipertensión va dañando su cuerpo, y entre ellos va dañando el ojo, y como no se dan cuenta de que esto puede ser fruto de su presión alta, no lo toman importancia, ¿no? O a veces hay gente que dice, me ha pasado una vez, pero ha vuelto espontáneamente, y ahí es donde pierden tiempo. El tiempo en este tipo de patologías es muy importante. Yo le recomiendo a la gente que generalmente haga lo siguiente: trate de taparse un ojito y cada mañana fíjese un objeto y compare con el otro. Si el paciente nota que hay distorsión, que hay disminución, que hay alteración en el contraste, que hay alteración en el color del objeto, o que literalmente ya no lo ve, acuda ese momento a un oftalmólogo para que le hagan un fondo de ojo. El problema, digamos, con este tipo de cuadros es que la gente no lo percibe de primera instancia. A veces hay una obstrucción muy periférica que no afecta a la mácula y que, bueno, el paciente no siente molestias, no siente problemas hasta que hace un glaucoma neovascular y que viene con dolor, ¿no? Entonces, este tipo de cuadros es importante revisarlos, ¿no? Por ejemplo, otro cuadro muy importante es este. Déjeme ver si puedo cambiar de presentación. Bien, doctor, luego de los mensajes me gustaría preguntarle cuán delicada es una situación así. Usted acaba de decirnos, hay que ir, hay que ver, además un coagulito en el ojo puede tener problemas y por ahí incluso ese coagulito se dispara a otro lado. Así que luego los mensajes le voy a preguntar las consecuencias de una circunstancia de esa naturaleza, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Enseguida vuelves. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Cuando el resfrío llega, todo se detiene. El trabajo, la familia, los planes. Solo quieres sentirte bien otra vez. Por eso, Refrianex está siempre contigo, ayudándote a aliviar rápidamente los síntomas como fiebre, dolor muscular, congestión nasal y tos, para que puedas volver a lo que más importa. Encuéntralo en cualquier farmacia, en la presentación que mejor se adapte a ti. Refrianex, comprimidos tradicionales. Refrianex, comprimidos día y noche. Refrianex, sobre día y noche. Enriquecidos con vitamina C. Refrianex, tos, cápsula blanda. Refrianex, siempre contigo en lo que más importa. Un producto de Laboratorios Bagot de Bolivia, S.A. Y tu resfrío ya fue. 9 de la mañana, 48 minutos. Estamos hablando de obstrucciones vasculares en la retina con el doctor Rodrigo Gisbert. Él es cirujano, oftalmólogo. A ver, doctor, para hacerlo bien fácil en idioma periodístico, el oxígeno es un elemento básico en todo el cuerpo humano. Y entiendo que llega al ojo oxígeno. Pero si, ¿a través de qué? A través de la sangre, obviamente, a través de las arterias. Si se obstruye el ingreso de oxígeno al ojo, ¿qué pasa? Entiendo que se pierde la visión, o estoy siendo muy dramático. Efectivamente, cuando pasa ese tipo de obstrucciones, ya sea de arteria o de vena central, el paciente experimenta una pérdida brusca de la visión que generalmente es indolora. Entonces, eso tiene que llamarle mucho la atención al paciente, porque como es un cuadro agudo que no duele, muchos pacientes tienen la confianza de que la visión va a volver espontáneamente, pero no va a pasar eso. En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? Tiene que acudir a un oftalmólogo. Una prueba muy sencilla que ustedes pueden hacer es lo que comentábamos hace un momento. Tápense un ojo y fíjense cómo ve el otro ojo. Entonces, eso va a ayudar a ver si efectivamente disminuyó mucho la visión de ese ojito. Fuera de eso, algo que tienen que ver también esto es que tienen que saber si son enfermos de otras cosas. Por ejemplo, este tipo de cuadros se va a dar más en pacientes hipertensos, más en pacientes diabéticos, más en pacientes que tienen algunos tipos de enfermedades autoinmunes o vasculitis. También algunos pacientes van a presentar aneurisma disecante de la aorta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay una parálisis facial, si hay una disminución brusca de la visión, si hay una pérdida espontánea de la memoria, son signos de alarma que tienen que hacerle pensar al paciente que esto es un cuadro mucho más severo, mucho más grave,
aunque no duela. El problema del paciente es que tiene una confianza de que como no duele no es grave, pero eso es mentira. En el tema de obstrucciones arteriales, por ejemplo, cuando hay una obstrucción arterial, lo que recomiendan muchos autores es que el tratamiento tiene que ser inmediato, ¿no? Descomprimir el ojo, pueden hacerse masajes en el ojo, pueden usar una bolsa de nylon y empezar a respirar sobre la bolsa para tratar de que al inhalar dióxido de carbono se dilate el ojo, se dilate las venas, perdón, y eso pueda movilizar el trombo en caso de que haya un trombo. Pero siempre en este cuadro traten de hacerlo urgente. Doctor, a ver, permítame ir un poquito más allá. He estado leyendo un poquito antes de ayer, cuando me informaron de la entrevista, sobre la función de la mácula, por ejemplo. Entiendo que la mácula es una de las partes esenciales del ojo porque transforma la luz en la visión. Y hay gente que tiene la mácula hueca, me han dicho, no sé si eso es evidente. ¿Es también tratable? ¿Es parte, una mácula hueca podría ser derivación de alguna obstrucción de la sangre en la retina? Puede haber un infarto a nivel de los vasos que llegan a la mácula, pero sí hay otras enfermedades que causan una alteración en la mácula. En este caso, la mácula tiene que ser evaluada diariamente, o bueno, semanalmente, y podemos hacerlo con esto. No sé si está en pantalla esto, me gustaría que lo vean. Esta es una rejilla de Amsler, pero para que el paciente pueda hacerlo algo más sencillo, puede conseguirse la cuadrícula de cualquier cuaderno. La prueba normal en la cuadrícula es que el paciente tiene que ver las líneas tanto verticales como horizontales rectas. Si hay un problema macular de cualquier índole, sea obstrucciones, sea degeneración macular, sea una corretinopatía serosa central, sea un edema macular diabético, las líneas que deberían ser rectas se van a empezar a volver chuecas, ondulantes, o van a desaparecer. Ya en algunos pacientes, esta línea como tal desaparece. Entonces, déjeme ver si lo puedo compartir esta otra. Doctor, dime. Mire, estoy con mi celular que tiene un buen espejo. Qué feo. Pero lo que estoy viendo es que en mi ojo, no, por suerte no, pero hay gente que encuentra rojo el ojo, venitas que están por allá. No esa mancha terrible que a veces aparece en alguna gente, pero hay venitas ahí. Y se toma la presión esa persona y determina que su presión no está alta, pero algo pasa en el ojo. ¿Por qué las venitas? ¿Es un mal síntoma eso? No. Lo que pasa es que cuando hay un sangrado, lo que usted se debe referirse a un sangrado en el ojo, se llama hemorragia subconjuntival, puede derivarse por algunas cosas tan sencillas como frotarse el ojo muy intempestivamente, o también por hacer cosas pesadas. Cuando uno está haciendo esfuerzos muy pesados, se aumenta la presión intratorácica y eso puede reventar algunos vasos. Pero también hay que ver otra situación, y en este caso son los hipertensos. Los hipertensos muchas veces cuando se les sube bruscamente la presión, puede ser que no tengan dolor, que no tengan molestia, pero lo que pasa es que se les revienta un vasito en el ojo, por fuera. El problema es cuando hay un vasito que se revienta por dentro. Eso puede causar lo que se llama un hemovítrio, o puede causar una obstrucción vascular como la que acabamos de ver. En este caso, cuando hay un cuadro así de que van a ver una mancha roja en el ojo, traten de ir a su oftalmólogo, pero también traten de ir a un cardiólogo que le revise, a un internista, que le tomen la presión, que vean que no se les ha subido bruscamente la presión, que le tomen una glicemia, que no esté elevada el azúcar, o que no sufra de estrés. Hay personas que van a manejar mal el estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que desde que no se preocupa hasta gente que por el estrés llega al suicidio. Pero antes de que pase eso, mucha gente puede experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Gente que le sangra bruscamente los ojos, gente que le puede temblar un poco el ojo, gente que siente que la visión se desaparece espontáneamente y que también puede estar relacionada con estrés. Entonces, esos cuadros tienen que ser manejados multidisciplinariamente. ¿Por qué? Por más de que yo pueda haber sido en algún momento médico general, hay cosas que yo ya no voy a saber. Entonces necesito del reumatólogo, necesito del internista, necesito del neurólogo para manejar mejor este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ese tipo de cuadros sí llama la atención y el paciente no tiene que estar con la seguridad de que como no duele, no es grave.
sino que trate de acudir a un servicio médico. Doctor, vuelvo al principio, por favor, de este diálogo, y habíamos quedado en que las obstrucciones vasculares en la retina son de preocupación, producto de lo que ya hemos hablado. Lo que me está preguntando mucha gente, porque recién se enganchan, es si esto, más allá de controlar la presión, controlar la diabetes, puede llevar a una operación. ¿Se puede operar? Sí, cuando digamos hay una evidencia de un edema macular a consecuencia de la obstrucción, hay que colocar antiangiogénicos. Esas son inyecciones que van directamente en el ojito, ¿no? En quirófano, se lo mete al paciente y literalmente el pinchazo entra dentro del ojo para distribuir el medicamento dentro del ojo. Pero en algunos casos que son refractarios, por ejemplo, que han hecho un hemovitro muy denso y no mejora con las inyecciones, hay que pensar en hacer una vitrectomía. La vitrectomía literalmente es quitar todo el vitrio manchado de sangre para poder evaluar recién la condición del ojo. En este caso, te hablo de hace unos 20 años atrás, los textos te decían de que tienes que esperar a que se resuelva solo. Actualmente no. ¿Por qué? Porque muchas veces este sangrado masivo en el ojo puede estar determinado por una obstrucción arterial o una obstrucción venosa, y que el tratamiento tiene que ser urgente, rápido. Entonces, una recomendación para los pacientes, vamos a hacer esto. Cuando el paciente note que está bajando sangre o que está yendo puntos negros, cuando empieza a moverse hace como estos aparatitos. Empieza a teñirse todo el vitrio de sangre. Entonces, lo que yo les recomiendo a mis pacientes que me refieren eso es que se queden en reposo. Cuando se quedan en reposo, por gravedad, las partículas de sangre van a ir cayendo hacia abajo, y eso en lo posible va a evitar que el vitrio se manche. Y eso nos va a permitir, en algunos casos, hacer láser o hacer tratamientos de imagen o evaluar mejor la retina en caso de que se pueda solucionar rápido este cuadro. Por ejemplo, el error de mucha gente es que, por ejemplo, en la mañana está erguido, como esto, y en la noche se echa. En la mañana vuelve a estar erguido, mejora el cuadro, pero en la noche se vuelve a echar. Este tipo de pacientes que tienen sangrados en el ojo tienen que estar todo el tiempo en reposo semisentado, de preferencia con unas 2 o 3 almohadas ahí, y yo prefiero que el paciente esté con los ojos cerrados, porque como los ojos andan en pareja, cuando uno se mueve a la derecha, el otro también se mueve, cuando se mueve a la izquierda, el otro también se mueve, y si el paciente ha experimentado sangrado en el ojito, lo que hace es seguir tiñendo más el vítreo. Entonces lo que tiene que hacer el paciente es mantener la calma, guardar reposo, acudir a su médico, pero ese consejo que les doy es algo que les puede evitar llegar a una cirugía muy cara. Muchas veces cuando la sangre se va hacia abajo, te permite hacer tratamiento láser de las zonas obstruidas y no necesitar necesariamente una vitrectomía. Entonces, esa recomendación también sería bueno que el paciente lo tome en cuenta. Doctor, ¿me da su celular? Claro que sí, es el 730-53-353. No escribo tan rápido. 730-53-353, ¿correcto? 353, exactamente. Ajá, ahora sí. Bien, doctor, le agradezco mucho su participación aquí en el Café de la Mañana. Hasta cualquier momento, un abrazo grande. Te agradezco mucho, como siempre, muchas gracias por darme este espacio para tratar de informar un poco a la población de lo que tienen que tratar de hacer en estos casos de urgencia también, ¿no? Muchas gracias a ti y a toda Radio Fides. Bien, 9 de la mañana, 58 minutos. La Unión de los Pueblos Indo